Ciudadanos se revela con el tema del peronismo, que nos llegaron unos mensajes, y el tema de la charla debate. Estamos viendo, el que está confirmado sería Julián Domínguez. Randazzo, no sé qué tema de agenda, pero ¿saben qué? Lo prefiero a Domínguez. Randazzo no sabemos qué pasa. Verdaderamente, si bien estamos atrás del trabajo de esta fórmula de Randazzo, Perotti, hay algunas cosas que todavía no cierran. Y si llega a ser que no es así, le vamos a pedir disculpas públicamente, porque entre peronistas nos entendemos y la cuestión se arregla puertas adentro. El peronismo va rumbo a la unidad y quizás esta charla de debate se transforme en clases de conducción política y de formación de cuadros. Suena complejo, pero va a valer la pena y les puedo asegurar que se van a sorprender. Historia del fútbol, la brillantez, capítulo 6. La historia no puede interpretarse si desconoce al fútbol como actor principal de la cultura popular. La historia es fútbol porque el fútbol es historia. Solamente esa determinación que lo toma el dirigente. Yo Racing lo dirijo en primera, en segunda o en tercera, donde sea. El comienzo de la década del 80 estuvo marcado por la acentuada decadencia de algunos clubes, sucumbidos por una dirigencia no acorde a la grandeza de los mismos. San Lorenzo y Racing lo pagarían con el descenso. En paralelo se formaban equipos que quedarían en la memoria colectiva, con jugadores destacados por su enorme talento. ¿Acaso fueron los 80 la última época en la que se jugó un fútbol que no despreciaba la belleza, sino que la asumía como parte central del juego? En 1904, en la histórica Avenida de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, los empleados de una tienda llamada A la Ciudad de Londres habían formado Maipo Banfield. Los trabajadores de menor edad de la institución pagaban su cuota social, pero no les daban derecho a jugar en los desafíos que hacían con otras tiendas. Esta situación provocó que estos jóvenes, todos entre 14 y 17 años, se reunieran en el antiguo Bar Victoria, en Hipólito Yrigoyen y Bolívar, y aprovechando la marginación de los cadetes de otras tiendas del centro, formaran otro club desligado de los negocios donde trabajaban. Ese fue el nacimiento de Independiente Fútbol Club. La camiseta, que en los inicios era azul con vivos blancos, mutó a roja cuando su primer presidente, Arístides Langone, vio jugar al Nottingham Forest durante 1905 en Buenos Aires. Desde el comienzo del profesionalismo, el rojo adquirió una identidad, caracterizada por un fútbol de juego corto y gambeta, que se transmitió en los años hasta la llegada de la mística copera de los 60, pero que se acentuó con la aparición de un jugador que fue sinónimo del club como nunca nadie antes ni después. La gente, cuando mira, va jugando también, va descifrando, pásala acá, pásala allá, pásala allá. Pero cuando le agarraba el Bocha, la gente no sabía qué iba a hacer. Entonces fue el jugador con más coraje que yo vi, porque siendo tan chico, tan liviano y con las patadas que le tiraban, tampoco lo agarraban. Y él seguía encarando. Yo, antes de recibir la pelota, ya lo tenía en la cabeza a él para asistirlo. Y lo tenía que asistir de tal manera que la pelota le llegara bien al pie, adelante, para iniciar la jugada, no que la tuviese que parar. Si se la entregaba mal, me miraba con cara de decir, ¿cómo me la estás dando, no? Me acuerdo de una crónica de un periodista de Estados Unidos sobre Lola Flores, que decía, no sabe bailar, no sabe cantar, no se sabe mover en el escenario, pero por favor no se la pierdan, ¿no? Bueno, pues de Bocchini se podía decir algo parecido, ¿no? Le pega mal a la pelota, corre lento, no es fuerte. Ahora, cuando tiene la pelota en los pies, prepárese porque puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Bocchini jugó entre 1972 y 1991 solo en Independiente.
Consiguió 13 títulos con 108 goles anotados en 714 partidos y sumó incontables asistencias. Sintetizó una manera de interpretar el fútbol que acompañó a varios equipos de Independiente, incluyendo a su último campeón de América y del mundo. Y 81, 82, 83, 84, 85 tuvimos, creo, para mí el mejor equipo que yo integré, porque no solo que ganábamos, sino que jugábamos muy bien y éramos reconocidos en todo el mundo. De los 11 jugadores titulares, los 10 éramos jugadores que habíamos pasado en algún momento por la selección argentina. El partido símbolo para mí fue cuando fuimos aplaudidos por 80.000 personas en Brasil contra el Gremio, cuando le ganamos una final 1-0 de América, que creo que ningún equipo argentino nunca fue aplaudido en Brasil por la rivalidad que hay. Ellos se reconocen como los mejores del mundo y ese día reconocieron que nosotros éramos mejores que ellos. Bueno, creo que fue algo bárbaro, donde nosotros fuimos calificados con los diarios brasileños, todo casi con 10 puntos. El gasómetro es la pérdida de un monumento histórico del fútbol. El día que me enteré que pasaba a manos de un supermercado, que San Lorenzo se tenía que ir de ahí, lloraba, porque el que lo visitó y que estuvo viendo un partido ahí no se puede olvidar más. Era un estadio democrático, sí, un estadio pensado para el pueblo, para la gente. Pagues la entrada que pagues, si pagabas una platea lo veías bien. Y si pagabas la entrada más barata, también lo veías bien. Bueno, hoy no lo tenemos más, es una pérdida. La historia se puede reparar, pero el viejo gasómetro no se le puede devolver a la gente. Aunque nunca supo que era su último partido, el Ciclón se despidió del gasómetro el 2 de diciembre de 1979 ante Boca. Sumergido en una fuerte crisis económica y presionado por el gobierno militar, vendió los terrenos del Wembley criollo, un monumento absoluto de la porteñidad. 2 años después, sucedió lo que nadie creyó posible. San Lorenzo se convirtió en el primer grande en descender tras 74 años de vida. Por su parte, Racing, agobiado por el desgobierno, perdió la categoría en 1983. El descenso de San Lorenzo y Racing significaba la caída de 2 equipos que habían marcado la identidad del fútbol argentino, pero que denotaban la crisis dirigencial que ensombrecería buena parte de los clubes en esos años. Nunca creímos que llegaríamos a esta situación y hoy nos vemos envueltos, como dice usted, en una tristeza del descenso que un club grande como Racing no lo merece. Tras la guerra de Malvinas y el regreso de la democracia, las instituciones retomaron su curso. Aparecía así una forma renovadora de entender la vida y la cultura. Asomaban nuevas maneras de hacer periodismo, de realizar cine, nuevas alternativas de enfocar las actividades deportivas y una explosión cultural que florecía en paralelo con la imposibilidad de las radios de programar música extranjera luego de la guerra. Se trataba de una generación renovadora que intentaba modificar las viejas estructuras del rock nacional. Soda, Virus, Sumo o los renovados Abuelos de la Nada se convirtieron en clásicos y dejaron un legado que perdura hasta hoy. Eran los primeros años de la democracia. Era la primavera alfonsinista. El fútbol es como el rock, pero peor ahora, ¿no? Ya no existe más. Racing se va al descenso. La gente se mata, cuchillos. Estamos en democracia, ¿qué es lo que más quieren? ¿Qué más quieren? La década del 80 fue la última en la que se jugaron los campeonatos largos de 2 ruedas. El éxodo de futbolistas no era masivo, los equipos locales contaban con tiempo para formar planteles duraderos, respetar el tiempo de maduración de sus cracks y acompañar el trabajo de sus entrenadores. El primer ejemplo fue Ferrocarril Oeste, club en el que brilló el fútbol, pero también una nutrida actividad social que concluyó en una institución declarada modelo por la UNESCO en 1988.
La llegada de Grigol en el año 80, que viene de Kimberley de Mar del Plata, arma un equipo con algunos veteranos, más aquellos jugadores históricos de Ferro. En el 81 fue el animador del campeonato con Boca. En el 82 ya estaba el Beto Márcico para jugar y contrató a Miguel Ángel Juárez. Y era un equipo que lo he visto darle bailes a Boca, a Independiente, a Racing, a San Lorenzo. Y el Beto Márcico fue un jugador excepcional. Era un equipo que le generaba un conflicto al menotismo más recalcitrante, porque a Grigol no le podían decir que era discípulo de Bilardo. Ferro era un equipo que no hacía tiempo, que no tiraba la pelota afuera, que no pegaba, que tenía la pelota, a veces la tenía sin avanzar y se volvían locos muchos. Fue un equipo bárbaro que se fue manteniendo y se fue desmantelando en la medida que se fueron yendo las grandes figuras. En el Nacional 82, mientras la selección era eliminada en el Mundial de España, Ferro salió campeón invicto. Jugó 22 partidos, ganó 16, empató 6, con 50 goles a favor y 13 en contra. 2 años más tarde consiguió su segundo título en el Nacional de 1984, en el que disputó 14 partidos, ganó 8, empató 5 y perdió solo 1, con 21 goles a favor y 9 en contra. La disciplina táctica tenía el gol. Eso es lo que tenía el gol. Después te jugaba con 3 delanteros. Pero una vez que vos tenías la pelota, él te decía que vengas, como pasó también con el Flaco Menotti, también te decía lo mismo. Ocupar un lugar para que no te puedan pasar por ahí. Pero no era para nada defensivo, al contrario. Era muy ofensivo porque nosotros teníamos mucha disciplina táctica, pero teníamos los partidos a veces lo ganábamos por 2 o 3 goles de diferencia. No me olvidemos una anécdota de ganamos 1-0 peleando el campeonato. Faltaban 3 minutos y creo, no sé qué jugador fue a buscar la pelota para sacar un lateral despacito, casi como haciendo tiempo. Y Grigol se levantó y dijo, cagón de mierda, andá a buscar y sacar rápido. O sea, te educaba. Ahí quedó, atención Márcico, media vuelta, tocando para Nuremberg. ¡Gol de Ferro Nuremberg! Pica Troviani en el medio, sigue Russo. A la par de los de Caballito apareció Estudiantes de La Plata, que ganó 2 campeonatos en 1983, en febrero el torneo de primera de 1982 y en junio el nacional. Estudiantes era un buen equipo. Bilardo ahí se animó a armar algo con Troviani, con el Bocha Ponce, con Sabela. Troviani, Sabela y Ponce eran 3 días. Eran 3 días, todo 10. Y Russo solito. Russo era el defensivo. Y después, no, cuando la agarra de Estudiantes no se sacaba nadie. Estudiantes especulaba mucho, hacía un partido siempre muy cortado, estaba muy bien organizado y especulaba y te sacaba diferencia. Empezaban los 3 para acá, te volvían loco. Los 3 son caños, tiran caño, todo el día tirando caño. Troviani otra vez. Apareció Trama, devolución a Troviani, buena jugada, sale el arquero, al arco solo. Vale, pegó Troviani, ¡gol! ¡Gol! A Grigol y a Bilardo los unía un mismo padre futbolístico, Osvaldo Subeldía. Estigmatizados como defensivos, Ferro y Estudiantes privilegiaron el orden, complementado con el talento de futbolistas de una calidad irrepetible. Arranca Maradona. Dejó a 3, ya en velocidad, le pegó Maradona. El fútbol vistoso, más apegado al gusto general de los hinchas, llegó con Argentinos Juniors en 1984. El equipo de la Paternal empezó a recoger los frutos de la estabilidad económica sustentada en la venta de Diego Maradona y la brillantez futbolística otorgada por el Club Parque, fuente inagotable de jugadores durante 20 años. Mi viejo fue el que volvió a poner el fútbol en el Club Parque, ¿no? Empezó a hacer el baby fútbol, empezamos a jugar nosotros. Yo fui el primer jugador que pasó a Argentinos Juniors en esa época y después siguió, que aparecieron muchos jugadores, la cantidad de jugadores que aparecieron de la calidad, ¿no? Más que nada, ¿no? El estilo de Parque siempre fue potenciar al jugador técnico, ¿no? Se trabaja mucho la técnica, se trabaja el jugador. Después de mi papá estuvo Ramón Madoni, que es una persona y un técnico que tiene muy buen ojo, ¿no? Para ver jugadores, y era jugar y técnica, no había parte física, no había nada de eso. El equipo más importante de la historia del club empezó a forjarse a través de una decisión de su técnico en 1983, Ángel Labruna, que sostenía que las dimensiones de la vieja cancha no favorecían el juego del equipo.
¿Hasta qué fecha se queda en Argentinos Juniors? Hasta el 15 de enero de 1984. ¿Seguro? ¿Por qué no? Angelito murió siendo entrenador del club. Un año después, dirigido por José Yudica, destelló en la Copa Libertadores. Argentino siempre salía a ganar, no le interesaba el adversario. Nosotros nunca fuimos a marcar un jugador. No era un equipo para defender un resultado o ir a marcar un jugador de hombre a hombre. Eso no existía para Argentinos Juniors. Y tampoco existía para mí. Yo que estaba en el banco cuando íbamos ganando 1-0, yo ya sabía que se terminaba ahí el partido. Pues ya la pelota no la veía mal, el contrario. Así jugaba ese equipo. Paradójicamente, el partido símbolo de aquel equipo fue una derrota, la de la final intercontinental de 1985, disputada en Tokio con la Juventus. Ese día sus convicciones futboleras lograron trepar a lo más alto. En esa final no todos estaban convencidos de que había que jugar de esa manera, como siempre habíamos jugado. De esa manera llegamos y de esa manera teníamos que jugar. Eso fue lo que más se habló en el momento que teníamos que jugar contra la Juventus. La Juventus era campeón de Europa, era campeón de todo, ¿no? Grandes jugadores. Argentina nosotros íbamos de punto, ¿no? Pero la confianza nuestra y el hecho de saber que le teníamos que jugar de igual a igual, que era la forma nuestra de jugar en cualquier parte del mundo, sabíamos que podíamos ganarle, ¿no? Hoy uno piensa, y ve el partido y dice, ¿por qué no pusimos un defensor más o dos defensores más y defendíamos? Por ahí nos hacían 2 goles más. Recuerdo que miré el reloj y faltaban 9 minutos. Íbamos ganando. Para mí ya estaba. A los 90 minutos estaba ganado. No estábamos equivocados en lo que estábamos haciendo, todo lo contrario. Ese empate vino porque ellos también tenían jugadores espectaculares. Especialmente Platini. Terminó el partido. Los penales esos son muy difíciles, ojo, cuando vas caminando de la mitad de la cancha hasta el punto del penal vas pensando, pero en 2 millones de cosas, ¿no? Tuve la mala suerte justo de errar el penal, ¿no? Son momentos feos, son los más feos que hay, la verdad, cuando te toca errar y después te toca perder, ¿no? No me levantaba el ánimo ninguno, por más que me digan que era un partidazo y que hicimos muy buen papel y todo lo que... Nosotros estamos convencidos que la Copa la traíamos. Nunca pensábamos que íbamos a perder. Atacó el arquero, un bombazo a tirar Michel Platini. Llegó a la pelota, gol. Quedó afuera Argentinos Juniors por penales. Con Cumplido, Gordillo, Saporito, Ruggeri, Montenegro, Enrique, Gallego, Morresi, Alfaro, Amuchastegui, Francescoli. Argentinos Juniors con Vidallé, Villalba, Pavoni, Holguín, Domenech, Comiso, Batista, Videla, Castro, Borgi, Hereros. El 26 de enero de 1985 se cruzaron Argentinos y River. En ese famoso encuentro se enfrentaron 2 equipos de estilos similares que marcaron la década de los 80. Cada uno con su mejor versión brindó un espectáculo que no se olvidó jamás. ¿Acaso el mejor partido de los últimos 30 años? ¡Atención! Y se da un partido que quedó en la memoria de la gente, porque Argentinos Juniors tenía un equipo sumamente atractivo desde lo deportivo, ¿no? Con muy buen juego, y River era muy efectivo. Entonces se dio un ida y vuelta donde había goles sumamente lujosos, jugadas de gran vuelo técnico. Ahí sí uno se siente muy feliz de haber participado en ese partido, ¿no? Mi aparición tal vez produce una forma de juego muy particular que se da en esa delantera, que hoy todavía el hincha de River la recuerda, que es esa asociación que se produjo entre Francescoli y Morresi. Yo creo que Lenzo hizo 24 goles y yo hice 16, Amuchastegui hizo 12. Se transformó en un equipo con cierto también brillo cuando nos asociábamos arriba en velocidad. Rivera, segundos del campeonato, va Enzo Francescoli, le pega, ¡gol! De River, Francescoli,
River tiene solamente 3 hombres en la ofensiva. Puede retrasar para apuntar. River cargaba con el estigma de no poder ganar la Copa Libertadores. Desde la creación del torneo en 1960, había logrado llegar a 2 finales. La primera en 1966 con Peñarol y la segunda 10 años después contra Cruzeiro de Brasil. Sería un exfutbolista con fama de atorrante el que con un plantel de estrellas le daría en esos años a River el título que tanto esperaba. Ya pocos se acuerdan que se llama Héctor. El Bambino ha reemplazado a Héctor. Estoy leyendo en un pizarrón. Orden, disciplina y humildad. Con este plantel podemos quedar en la historia de River. Y quedaron en la historia. Bueno, esas líneas fueron puestas ahí el 21 de septiembre de 1984. Y después puse ahí rumbo al título, porque los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto, llegaba el momento de ir rumbo al título, porque el primero era que el promedio de River del descenso era muy bajo, había que levantarlo en 1984. El segundo era armar un plantel competitivo. Y el tercer objetivo era ese, rumbo al título. Tuvimos la suerte, no, que se dio. Ese equipo tenía una mística con guapos y con tipos que sabían, inteligentes, que sabían cuándo tenía que contragolpear o tenía que jugar y cuándo tenía que defenderse. A pesar de que luego de esa final River obtuvo también por primera vez la Copa Intercontinental, la foto más gloriosa de aquel ciclo es la de Norberto Alonso festejando en la cancha de Boca los 2 goles a Hugo Gatti durante el clásico de la pelota naranja. En los medios constantemente salía si River tenía que dar la vuelta, si no la tenía que dar. Me acuerdo que Santilli nos comunica que por orden de la parte política no quería que demos la vuelta olímpica por precaución. Y nosotros agarramos, yo digo, vamos, reunión en la habitación del Cabezón Ruggeri. Le dije, a mí me van a sacar muertos, pero yo voy a dar la vuelta olímpica a la cancha de River. Entonces había todo un vestuario con una sensación de mucha efervescencia y mucha satisfacción porque estaba pasando eso. Por supuesto, cuando entramos a la cancha, empezamos así en forma diagonal y cuando dimos gran parte de la media vuelta y cuando un grupito, me acuerdo que estábamos con el Beto Alonso y algunos compañeros más, queríamos seguir dándola para... empiezan a doblar algunos compañeros y como que quedamos medio gritándole, sigamos, sigamos, y como que al final terminamos doblando, ¿no? Yo creo que fueron 3/4 de vuelta. Viene el centro, Salgatti, atención a Alonso, ¡gol! Y apareció toda la tarde soñada para un jugador nacido en la institución, convierto los 2 goles, y es algo que a lo mejor el hincha de River y el hincha de Boca no se lo van a olvidar jamás, ¿no? Escudero, se acomoda centro, rebote en Ruiz, ¡penal! Penal favorable. A mediados de los 80, Rosario volvió a la escena principal del fútbol argentino. Central se convirtió en el primer y único campeón que ascendió a primera y alcanzó la gloria. Había descendido en 1984, ganó el torneo de Primera B de 1985 y se quedó con el certamen de Primera División de 1986-87. Estaba un poco nervioso cuando pateé el penal porque pienso que se jugaba el campeonato, ¿no? Y por suerte lo pude hacer y dedicarle este campeonato a toda esta gente maravillosa de Rosario, ¿no? Y allí van los jugadores de Rosario Central a ofrendar el triunfo a sus parciales que desde muy temprano ocuparon. A la temporada siguiente, Newell's obtuvo el torneo 87-88 con una generación de jugadores nacida del semillero fomentado por Bernardo Grifa y Marcelo Bielsa.
Está en el área, se va Almirón, viene el centro, ¡gol! Almirón, lo busca el Almirón, viene el gol, gol. Esto ya no se mide, yo creo, con palabras, sino con toda la alegría de la gente, de nosotros, del cuerpo técnico, de los dirigentes. Yo creo que para toda esa gente es este campeonato que tanto anhelaba, y tanto nosotros como la gente de Newell's es para ellos, no para la hinchada de Newell's. Los rosarinos volvían a monopolizar la escena nacional como a principios de los 70, con un gran fútbol interpretado por equipos forjados en sus divisiones inferiores. Te diría que hasta esa época todavía los equipos mantenían formaciones año tras año. Eran los 11 de memoria. No vendían, sería campeón Ferro, jugaba lo mismo 11 de Ferro. Volvía a sacar, Di, Rocky, Agarré, siempre lo mismo. Que vos conocías a tu compañero, pero no solo dentro de la cancha, conocías lo que hacía, conocías a la familia, conocías un montón de cosas. Eso te lleva a ser un mejor equipo más que nada. Jugadores como Bocini, como Alonso, como Villa, JJ López, Brindisi. Yo lo que recuerdo de la época del 80 es que vos ibas equipo por equipo y había 5 o 6 jugadores de selección argentina. Vos ibas a Independiente, encontrabas a Trocero, Villaverde, no sé, Burruchaga, Justi, Clausen. Terrible. Ibas a Estudiantes, estaba el Bocha Ponce, Sabela, Troviani. Venían a Ferro, tenían sus jugadores, ibas a Vélez, tenían sus jugadores, ibas a Argentino Juniors, tenía cada jugador terrible. Había más riqueza, pero se hacía la riqueza a través de los potreros que hubo siempre, que ahora no los hay, y los pibes se dedican al PlayStation, los pibes se dedican a todo lo que se dedican ahora, no van a jugar al fútbol. Nosotros la única alegría que tenemos es jugar al fútbol. Y los jugadores míos, como son técnicos, también. Hace 20 años, 25 años, ¿qué había? Sí, mete gol y igual a billar. Y se quedaban acá, salían los cray y quedaban. En cambio ahora no queda nadie, vuelven los que vienen de vuelta ya. No nos íbamos nosotros. Fue una época para mí de la mejor época del fútbol argentino, sin ninguna duda. La del 880. Apareció un trama, devolución a Troviani, buena jugada, sale el arquero, al arco solo, vale, pegó Troviani, ¡gol! Solamente esa determinación que la tomó el dirigente, yo a Racing lo dirijo en primera, en segunda o en tercera, donde sea. Y comienza lo que es la vuelta olímpica de River Plate, ya la ven. River quiere dar la vuelta olímpica y la da en el campo de juego de Boca Juniors. Ahí va todo el plantel, están cayendo proyectiles al campo de juego. Para poder estar en carrera. Suena el silbato, llegó. Qué jugadores, ¿no? Nos vamos a un corte para el tercer y último bloque del Ciudadano se revela.